Hola muchachos, el día de hoy, bueno, el profe me indicó que tengo que darles una breve explicación de lo que es la tabla estequiométrica. La tabla estequiométrica es una herramienta que se utiliza para poder interpretar lo que sería las reacciones que ocurren dentro de un reactor, valga la redundancia, a partir de los flujos de entrada, flujos de salida y sus conversiones. Voy a plantear lo que sería la explicación de la tabla estequiométrica a partir de un ejemplo, que ya lo tengo por acá un poco desarrollado. Que es que tengo una reacción que es un compuesto A más B produce un C más D. Cualquier compuesto, no importa, se rige bajo la siguiente ley de velocidad y el reactivo limitante es A. A partir de lo descrito en el problema sabemos que tenemos un reactor, ¿verdad? Puede ser un CCTR, un PBR, un PFR, no importa. Y tenemos flujos de entrada, flujos de salida. El flujo de entrada viene A, B, C, D y digamos que también viene un inerte, no importa. A la salida, como no sabemos la conversión con la que se dio, puede tener una conversión del 100%, del 50%, del 60%, no importa. Entonces vamos a considerar que de aquí sale A, B, C y D. Y también el inerte, porque como bien sabemos el inerte no reacciona. Entonces simple y sencillamente pasa el reactor. Ok, a partir de esto sabemos. Bueno, primeramente vamos a establecer una nomenclatura, que para los flujos de entrada vamos a denominar la nomenclatura sub 0. Entonces, por ejemplo, para el flujo de entrada de A, que vamos a ir anotándolo en nuestra tabla estequiométrica, tenemos FA sub 0. Para el flujo de B tenemos FB sub 0. Para el flujo de C, FC sub 0, FD sub 0 y FI sub 0. ¿Por qué estamos utilizando una nomenclatura F? Porque para lo que son reactores de flujo continuo, como lo son los CCTR, PFR, PBR, CCTR fluidizado, se utilizan flujos continuos. Flujos continuos. Entonces automáticamente vamos a asociar lo que es un flujo continuo con la nomenclatura F. Si estamos tratando reactores como batch, semi-batch o entre estos, los cuales tienen un tiempo de retención bajo el cual se da la reacción, vamos a utilizar lo que sería la nomenclatura N. Al menos prácticamente tienen la misma función, pero lo que es teóricamente son aplicados a escenarios diferentes. Con respecto a lo que es el cambio, vamos a establecer lo que se llama la conversión. La conversión corresponde al cambio que hay, o mejor dicho, qué tanto reacciona del reactivo limitante. O sea, qué tanto, o mejor dicho, cuál es la relación que hay entre el flujo de A a la salida y el flujo de A a la entrada, al menos para este caso que estamos considerando del reactivo limitante A. Entonces, para el cambio, como sabemos que se está consumiendo A, ponemos un signo de resta. Como nosotros nos regimos bajo el flujo de alimentación de A, tenemos FA sub 0, y como la cantidad que está reaccionando depende de la conversión, multiplicamos por esa conversión, que será representada por una X. En el caso de B pasa lo mismo, se está consumiendo. Sabemos que nos debemos regir bajo el flujo del reactivo limitante, pero aquí como no podemos relacionar B con A, vamos a utilizar lo que sería la relación estequiométrica de los coeficientes de la reacción, que sería B entre A. ¿Qué es esa relación estequiométrica? Es lo que nosotros usábamos cuando estábamos en el colegio y nos decían, a partir de tantas moles de agua, ¿cuántas moles de metano producimos? Y nos dan la relación estequiométrica, nos dan la ecuación y uno hace, ok, digamos que la relación es 1, 2. Eso es lo que sale de acá. Como nos estamos rigiendo a partir del flujo del reactivo limitante, ponemos también FA sub 0 y como nos regimos bajo esa conversión. Lo mismo para C, solo que C es positivo porque se está produciendo. No para D. Y en el caso del inerte, el inerte no reacciona, entonces nos da igual. Porque él no está reaccionando. Él solo pasa, puede ser utilizado como para darle un ambiente, para brindar un pH a la reacción, cosas así, por ejemplo, que no influyen directamente a la misma. A la salida, sabemos que es la relación que hay entre la entrada con respecto al cambio. Entonces, aquí sabemos que a la salida sería FA sub 0 menos
FA sub 0 X. Con respecto a B, FB sub 0 menos B entre A, FA sub 0 X. Todo lo que estamos haciendo es sumar. Acá FC sub 0 más C entre A, FA sub 0. Lo mismo para D. Y para el caso del inerte, como no está reaccionando, lo mismo que entra es lo mismo que sale. Ahora, ya se darán cuenta por qué voy a hacer lo que voy a hacer a continuación. Voy a sumar los flujos de salida. Antes que todo, para tenerlo claro, la suma de todos los flujos de entrada es un flujo de entrada total. Acá, como podemos ver en la salida, tenemos FA sub 0, FE sub 0, FC sub 0, FD sub 0 y FI sub 0. Que eso es lo mismo que FT sub 0, como podemos ver, son lo mismo. FT sub 0 más, sacamos de este lado de la ecuación, o mejor dicho, de estos términos, un FA sub 0X. Y bueno, sacamos todos los coeficientes o las relaciones estequiométricas que tienen al frente. Que sería un D entre A, C entre A, B entre A y menos 1. ¿Por qué estoy señalando esto en rojo? Porque es una ecuación muy importante y fundamental que vamos a aplicar más adelante en lo que es la resolución de problemas. Esta expresión deberíamos conocerla, o al menos el profe cuando yo llevé el curso me dijo que debía conocerla, que es la relación que se llama el delta de reacción, que es la que nosotros usamos para calcular en fisicoquímica. No sé si se acordarán lo de las temperaturas, lo de los calores de reacción, calores de fusión, que se agarraba y se hacía esa relación entre los coeficientes. Este es el delta de reacción. Entonces podemos simplificar todo esto por un delta. Por un delta. ¿Para qué es que estamos haciendo todo esto? Antes que todo, algo que sí me faltó muy importante es indicar que esto es igual a el flujo a la salida. ¿Verdad? Todo bien. O sea, la salida, la suma de todos sus flujos de salida es el flujo de salida total. ¿Por qué es que estamos haciendo todo esto? Porque a la hora de hacer una resolución de problemas, nos van a plantear dos escenarios comúnmente. Un flujo volumétrico constante, o sea, un flujo volumétrico en el que el flujo volumétrico de salida es igual al de entrada, que esto es propio de líquidos, de reacciones líquidas. Y cuando el flujo volumétrico de salida es diferente al flujo volumétrico de entrada. Esto es propio de reacciones gaseosas. ¿Por qué hay que hacer hincapié en esto? Porque comúnmente a la hora de resolver un problema vamos a necesitar, después de hacer todo el planteamiento de la ecuación de diseño, determinar estos valores de concentración de A a la salida. Por ejemplo, en este caso, que esta ley de velocidad se rige bajo esto, para nuestro caso ocuparíamos una expresión que nos ilustre la concentración de A a la salida del reactor y una ecuación o una expresión que nos ilustre la concentración de B a la salida del reactor. Aquí es donde entran estas condiciones de salida. Porque analicemos por un momento la de la especie A. Voy a marcar acá. Especie A. ¿Qué tenemos a la salida? Saquemos a factor común el FA sub 0. Tenemos que FA es igual a ¿qué? A FA sub 0 por 1 menos X. O 1 menos conversión. Hay una relación muy importante que tenemos que aprendernos, que es, la voy a anotar por acá arriba, que un flujo entre el flujo volumétrico es igual a la concentración. Esta es una expresión muy importante. Entonces, a partir de esto, podemos deducir que si dividimos entre el flujo volumétrico, esto es lo mismo que la concentración de A a la salida. O sea, esto entre el flujo volumétrico, pero ¿qué flujo volumétrico? A la salida, porque todo lo estamos tratando a la salida.
Y ustedes como genial, ocupamos esa concentración de A para poder reemplazarlo acá y resolver. Pero el tema es que si nos dicen que es una reacción líquida, excelente. El flujo volumétrico que nos van a decir en el problema o que en un calculillo ahí sencillo lo saquemos, ese va a ser el mismo para siempre, en todo momento. El problema va a ser cuando nos digan que es una reacción gaseosa. Pero ustedes me dirán, entonces, ¿qué hacemos para la reacción gaseosa? La vieja confiable, gas ideal. Simple y sencillamente lo que hay que hacer es plantear una relación entre las condiciones de entrada y condiciones de salida. ¿Y cómo es ese planteamiento? Pues muy simple. Todo lo que se hace es condiciones de salida, o sea, a una presión de salida por un flujo volumétrico de salida es igual a un flujo molar total de salida por la constante de los gases ideales por una temperatura de salida por un factor de compresibilidad de salida. O sea, PV igual en RT, entre comillas, nada más adaptado a flujos. Y esta expresión la dividimos entre su equivalente a la entrada, que sería P sub 0 por un flujo volumétrico sub 0, el flujo sub 0 de moles, el flujo que me entró al reactor, que sería este de acá, por la constante de los gases ideales, por la temperatura de la entrada, por el factor de compresibilidad de la entrada. Importante. A partir de esta ecuación, ven que podemos despejar V en términos de todas estas expresiones de acá, y ese sería el V para el caso de cuando una reacción es gaseosa. Para terminar de desarrollarlo voy a borrar esta expresión porque ya llega lo que quería, que era esto de acá, que lo utilizaremos ahorita. Entonces, si seguimos desarrollando esta ecuación, antes, importante, consideremos que la reacción, o sea, sumamos, es importante esto, no siempre va a aplicar lo que voy a decir, porque a veces pueden haber casos en los que le digan exactamente que no es isotérmico, que no es isobárico. Entonces asumamos, como se los acaba de mencionar, isotérmico, que la reacción se está dando en condiciones isotérmicas, isobáricas, también, y que el factor de compresibilidad va a estar constante. Tengamos esas tres consideraciones. Entonces acá lo que hacemos es, si es isobárico, nos podemos volar las presiones, porque sería la misma, 1. Las constantes del gas ideal son las mismas, indistintamente de donde estemos. Si consideramos que es isotérmico, nos podemos volar la relación de temperaturas. Y si consideramos que el factor de compresibilidad no va a variar, nos volamos también las zetas. Como podrán ver, nos volamos prácticamente todo. Al final, se nos resume que el flujo volumétrico de salida, pasando a multiplicar el flujo volumétrico de entrada, es el flujo volumétrico de entrada por Ft entre Ft sub 0. ¿Verdad? Porque nos volamos prácticamente todo. Ok, ahora volvemos a esta ecuación de acá. Ven que tenemos un Ft entre Ft sub 0 que tenemos que resolver. Acá simple y sencillamente lo que hacemos es dividir entre Ft sub 0 toda la expresión. O sea, todo esto entre Ft sub 0 y esto entre Ft sub 0. ¿Y en qué se me reduce esto? En algo muy sencillo. Voy a borrarlo otra vez. Bueno, no voy a borrar a este lado. ¿A qué nos queda? Nos queda Ft sub 0 entre Ft sub 0 y pues 1. 1 más Fa sub 0 entre Ft sub 0. Eso es una fracción molar, porque es el flujo de A a la entrada con respecto al flujo total a la entrada. O sea, es una relación de un componente en una mezcla. Entonces es una fracción molar. A la entrada, importante recalcar que es a la entrada, y A sub 0 por delta por X. Y esto es igual a Ft entre Ft sub 0. Y ahora, por hacerlo más simple todavía, podemos juntar dos cantidades. El delta de reacción, que ese es solo un numerito que sale de ver la ecuación equilibrada, y el ya sub 0, que comúnmente en el problema nos dicen tiene un 20% de A, un 20% de B y un 60% de inertes, la entrada. Entonces ese 20%, dependiendo si es A la entrada, ya nosotros tenemos ahí cuál es esa fracción. Entonces es un número prácticamente que lo tenemos siempre a nuestra disposición. Entonces vamos a juntar el Ya sub 0 por delta y lo vamos a volver un épsilon.
Entonces, al final, después de todo lo que hicimos, podemos concluir que Ft entre Ft sub 0 es lo mismo que 1 más epsilon x. Y esto es lo que lo reemplazaríamos en esta ecuación. El flujo volumétrico es igual al flujo volumétrico sub 0 por 1 más epsilon x. Y eso es lo que nosotros utilizaríamos para poder despejar las concentraciones. De hecho, para terminar de desarrollar el problema de una forma óptima, voy a borrarme todo esto. Y ok, para las utilidades del problema, que es prácticamente las dificultades que van a hallar en los primeros problemas del curso, necesitamos sacar el CA y el CB. Sabemos antes que esto es FA y que esto es FB. Como recordarán que mencionamos antes, esta expresión, el flujo, al menos a la salida, sobre el flujo volumétrico a la salida, es igual a la concentración a la salida del componente que estamos estudiando. Entonces, para sacar CA, tenemos que agarrar FA y dividirlo entre V a la salida. Aquí sacando un factorcillo de FA sub 0, tengo que FA sub 0 por 1 menos X, ¿verdad? ¿Entre qué? Asumamos que es una reacción gaseosa, que es lo más difícil. ¿Qué sería esta expresión de acá? Entonces tenemos que es V sub 0 por 1 más epsilon X. ¿Cierto? Simplemente pasando a dividir lo que ya tenemos acá. Y a partir de esta misma relación, ve que aquí tenemos FA sub 0 entre V sub 0. Entonces sabemos que CA es, para identificarlo todo clarito, voy a juntar esto de acá. Sería CA sub 0 por 1 menos X entre 1 más epsilon X. Y ya ahí tenemos CA, que es parte de lo que ocupamos para resolver nuestro problema. Y ahí dependerá de la ecuación de diseño que utilicemos o así. Pero prácticamente para estos reactores y esta clase de problemas, esa es como la parte complicadilla. Y el resto solo es como reemplazar todo y resolver ya sea la integral o resolver la ecuación. Entonces ya tenemos la primera parte del problema que nos tenemos aquí planteado, que sería obtener el CA. Nótese que aquí estamos considerando que es una reacción gaseosa, que es isotérmica y que es isobárica. Nótese, porque si hubiera sido esta una reacción líquida, también isotérmica y isobárica, simplemente hubiéramos reemplazado V igual V sub 0 porque es líquida, acá, y nos hubiera quedado que sea igual CA sub 0 por 1 menos X. O sea, nos hubiera quedado la expresión así, bastante sencilla. Y ahora con respecto a B, el asunto es que aplicando este factor θi, vamos a reemplazar este FB sub 0. ¿Qué es el factor θi? El factor θi es un factor que relaciona lo que sería el flujo de entrada de un componente con el flujo de entrada del componente limitante. Entonces, este FB sub 0, voy a anotarlo por acá, podemos reemplazarlo por un θb FA sub 0. ¿Y cómo verificamos que eso es cierto? Porque si aplicamos la definición de θb, sería FB sub 0 entre FA sub 0, porque definimos que A es el limitante, lo definimos al inicio del problema, por FA sub 0, me los vuelo y me queda que FB sub 0 igual a FB sub 0. Entonces sí podemos hacer ese cambio. Entonces acá tenemos para CB, CB es igual a FB entre flujo volumétrico. Y tenemos que FB sería, voy a sacar el FA sub 0 a factor, FA sub 0, y que me queda θB
que sería de acá, menos B entre A, X. Al menos la parte superior. Dividiendo entre el flujo volumétrico, nuevamente consideremos que es una reacción gaseosa, como para hacerlo más complicado, reemplazamos por esto. Nos quedaría V0 por 1 más epsilon X. Nuevamente, igual que acá, agrupamos el FA sub 0 con el V sub 0 y nos quedaría que CB es igual a CA sub 0 por teta B menos B entre A X entre 1 más epsilon X. Ustedes me preguntarán, ¿de dónde saco el teta B? El teta B se saca de los datos del problema comúnmente. Casi siempre nos van a indicar como, ok, ingresa tanto de este compuesto y tanto de este compuesto, o tanta fracción de este y tanta fracción de este, y solo lo que hace es dividirlos. Y listo, es un factor que se tiene prácticamente desde el inicio sin empezar a resolverlo. Y ok, ya que logramos ver esto, también esta aplica para lo que sería reacción gaseosa, isotérmica y isobárica, porque estamos tomando las mismas consideraciones. Okay, ya teniendo esto, consideremos que nos plantean, valga la redundancia, un problema en el que nos dicen que tenemos que determinar el volumen de un reactor CSTR que opera a condiciones gaseosas, isobáricas e isotérmicas, y nos dan, no sé, que el componente A entra en esa mezcla gaseosa un 20% de A, un 40% de B, y entre otras cosas, y nos dicen que entra un flujo, o mejor, para hacerlo más interesante, que el flujo total de esa mezcla que entra es 20 kilomol por hora, por ejemplo. Entonces acá, ¿cuál sería nuestro problema? Antes, consideremos que esta es la ley de velocidad para hacerlo bastante sencillo. Paso 1. Si no nos sabemos de memoria la ecuación de diseño, hay que sacarla. La ecuación de diseño de un reactor CSTR sería que V es igual a FA sub 0X, considerando A el limitante, entre menos RA. Menos RA sería K por CA por CB. Entonces mira, ahí no tenemos FA sub 0. ¿Cómo se determinan los flujos de entrada? Si necesitamos un flujo de entrada ahí y tenemos el flujo total, simplemente multiplicamos la fracción de entrada de ese componente por el flujo total de entrada. Entonces si queremos sacar el flujo de entrada de A, simplemente hacemos .20 por 20. Entonces ya, dentro de esta lista de variables tenemos esto. Consideremos que cuánto es el volumen para una conversión de .85. Ya tenemos la conversión. La K siempre nos la van a dar. Nos falta el CA y el CB. El CA, a partir de toda la aplicación de tabla estequiométrica que acabamos de hacer, sabemos que CA es lo mismo que esto, que CB es lo mismo que esto. Entonces reemplazamos CA acá, reemplazamos CB acá. ¿Cómo saco teta A y teta B? En este caso teta B, como sabemos, es la relación del flujo de B sub 0 con respecto al flujo de A sub 0. Pero también esto es aplicable para concentraciones, para fracciones
y nos están indicando en el enunciado cuáles son las proporciones con las que entra el gas. Entonces ya tenemos el θB. B entre A es a partir de la reacción que nos dicen. Entonces digamos que nos dicen esta, pero ya con numeritos. Ya tenemos esto. Y lo que nos faltaría es el épsilon. Pero el delta de reacción lo sacamos con los coeficientes de la reacción. El día sub 0 ya lo tenemos. Entonces prácticamente lo que hacemos es reemplazar esto acá, y evaluamos los datos que tenemos y ya resolvimos el problema. Si fuera un reactor PFR, la única gran diferencia que tendría es que habría que resolver una integral, pero nada más se define la integral, que comúnmente es de conversión, de 0 a 0.85, y ya con eso se podría resolver esos problemas. No son la gran dificultad, no tienen tanto problema, simplemente es llevarlo todo en orden y saber bien las condiciones con las que estoy trabajando y saber bien cómo interpretar y cómo evaluar lo que sería una tabla estequiométrica. Y prácticamente eso sería. Y como puntos importantes para concluir, recordar que si nosotros tenemos una reacción líquida, hay que recordar que el flujo volumétrico de salida es lo mismo que el flujo volumétrico de entrada. Si tenemos una reacción gaseosa, hay que recordar que esto no siempre es cierto. Si nosotros tenemos una ley de velocidad, hay que analizar de qué concentraciones, si es que depende de concentraciones o de presiones parciales, depende, para poder así determinar cómo desarrollar bien cada especie según la tabla estequiométrica. A la hora de desarrollar la tabla estequiométrica, revisar bien, tener mucho cuidado, no confiarse, y a la hora de los tetas, revisar bien los datos. También importante determinar desde el inicio cuál es el reactivo limitante. No siempre nos lo van a decir, pero siempre es bueno determinarlo. Y bueno, eso sería prácticamente.